Bueno, me ha costado un montón preparar esta presentación, para seros sinceros, porque realmente yo de pastos sé bien poquito. Y el tema de la teledetección es un tema súper amplio, con lo cual realmente me ha costado enfocar. No sé muy bien si he acertado con cómo la he preparado, pero espero que sí. Y un poco, realmente, al final lo que yo quiero que sacáis de aquí es la idea de que se pueden hacer cosas y que es un momento como ningún otro para hacerlas por una serie de circunstancias. Entonces me gustaría que de aquí saliera que os animarais. Luego, no sé muy bien cuánto controláis de teledetección. Probablemente hay gente que está por aquí, Guillermo, que sabe más que yo, y habrá otros compañeros que no hayan tocado mucho la teledetección. Entonces yo lo he enfocado un poco desde un punto de vista bastante básico, ¿vale? Así que los que sepáis más, disculparme en este sentido. Bueno, lo primero que vamos a hacer es una pequeña introducción a la teledetección para saber un poco qué herramientas tenemos, ¿no? Según la Wikipedia, según la ESA, he buscado distintas definiciones. Bueno, todas las definiciones coinciden en que la teledetección, ¿vale?, es el uso de una serie de instrumentos para estudiar información y datos de algo, pero sin estar en contacto con ese algo, ¿vale? Desde ese punto de vista, la teledetección también podría ser el uso de un microscopio para ver una muestra, ¿vale? Y cualquier definición que encontréis va a ir más o menos por ahí. Nosotros vamos a dar un poquito más de paso y es aquí lo que vamos a ver es ya la teledetección de sensores remotos y ya entendida como esta teledetección que lo que va a estudiar es una interacción de los sensores con la radiación que proviene de unos objetos, ¿vale? Y dependiendo de cómo sea esa radiación, puede ser distintos tipos de fuente. Una puede ser la propia radiación solar reflejada, otro puede ser la propia radiación terrestre emitida, como sería el térmico, el infrarrojo térmico que emiten los objetos, y otro puede ser una radiación que emiten los propios sensores, ¿vale? Que veremos que hay sensores activos que mandan una radiación y luego la recogen. Y desde este punto de vista, la teledetección se divide en teledetección pasiva, cuando usa fuentes de radiación de los propios objetos o reflejada del Sol, y teledetección activa, cuando te estás trabajando con la fuente de radiación del propio sensor. Cuando hablamos de resolución, hablando en teledetección, tenemos que pensar que hay distintas resoluciones, ¿vale? Una resolución sería la espacial. La resolución espacial lo que nos lleva es a ver, depende de la que sea, es la separación, digamos, angular entre las unidades más pequeñas a distinguir y nos va a permitir hasta dónde podemos ver, ¿vale? En esta imagen tenéis lo mismo visto en tres tamaños de píxeles muy diferentes, el que podría ser un tamaño de 15 centímetros, ya pequeñito, y ahí podéis ver la alineación de esos cultivos. En el siguiente tamaño de píxel, que es de 3 metros, se intuye que hay una alineación, y si ya te vas a verlo con Landsat, por ejemplo, que son 30 metros, cambia totalmente. Y esa es un poco la resolución espacial. Pero también hay una resolución espectral, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la resolución espectral que tiene un sensor? Pues de toda la gama de ondas, ¿vale? Tenemos desde los rayos gamma hasta las ondas de radio. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en el visible, que es lo que somos capaces de ver, pero luego hay otros espectros, ¿no? Si tiramos hacia la derecha del visible, lo primero que tenemos es el infrarrojo, y los sensores multiespectrales ven en toda esa parte del infrarrojo cercano o el infrarrojo medio, o los sensores de radar ya trabajan con microondas, que parece pequeñito, pero va de milímetros a metros la longitud de esas ondas. Entonces, cada sensor tendrá una resolución espectral y verá en ese sensor. El más fácil de decir, pues una cámara de fotos que ve en el espectro visible RGB, ¿vale? Más cosas. Resoluciones temporales. También los sensores tienen una resolución temporal, porque es la resolución que marca cada cuánto tiempo toma una imagen, ¿no? Programas como Landsat trabajan de 16 a 30 días y los programas como Sentinel trabajan entre 5 y 10 días, ¿vale? Para que tengáis idea. Lo importante es que es cada cuánto tiempo tienes una imagen. Los vuelos LIDAR, por ejemplo, veremos que son vuelos puntuales de una vez. La resolución sería cada vez que se hace un vuelo. Y luego hay una resolución que se llama radiométrica, que esta simplemente tiene
que ver con la capacidad de captar información del sensor, en el sentido de que hay sensores que captan, por ejemplo, en 8 bytes, y entonces solo puede tener una información que captan 256 valores, o pueden trabajar en 16 bytes, y ya serían esa misma sensor de lo mismo, tienes hasta 65.000 valores. Se puede entender de una manera más o menos sencilla, no sé si se verá en la imagen, que es una simulación de cómo se vería con 2 bytes y con 8 como cuantos más bytes, pues más definición, ¿vale? Vamos a ver ahora un poquito los sensores pasivos. Los sensores pasivos que trabajan con la información del sol. ¿Qué pasa con ellos, no? ¿Qué es lo interesante de los sensores pasivos? Bueno, pues cuando el sol refleja en cada uno de esos objetos que tenemos aquí, ¿vale? Un bosque, agua, y va a nuestro satélite, en este caso del dibujo, o podría ser también un dron, ¿vale? Cada sensor cada material se comporta de una manera. Y a esto se llama la firma espectral, ¿vale? Aquí lo que tenéis es el espectro visible, el infrarrojo cercano y el infrarrojo medio, ¿vale? Que hemos dicho que son donde trabajan los sensores multiespectrales o hiperespectrales. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que cada material tiene un comportamiento distinto. La vegetación en concreto tiene un comportamiento muy singular que hace que sea fácil de distinguir, porque refleja poco el rojo, ¿vale? Refleja más el verde, pues solo vemos verde, y sin embargo el infrarrojo cercano lo refleja mucho. Entonces hay un salto muy grande entre este rojo y este infrarrojo cercano, lo cual nos permite que, comparando con un índice de vegetación del que luego hablaremos, que es el NBI, puedes ver si la vegetación está activa o no, ¿vale? Pero lo importante es que penséis que cada material tiene una firma espectral diferente. Eso es lo que nos permite identificarlos y eso es lo que nos va a permitir jugar con la teledetección. Os he puesto, pensando en que vais a llegar a casa y vais a estar deseando ver las presentaciones, 3 vídeos, uno de cada uno de los tipos de sensores que hay, ¿vale? El multiespectral, otro de radar y otro de LIDAR. Los tenéis aquí enlazados. Os recomiendo mucho ver estos vídeos, porque explican 10 veces mejor que yo lo que es y además son bastante divertidos. Y aquí tenéis el que hace referencia al electromagnético. Entonces, no daba tiempo a ponerlos aquí porque hay poco tiempo, pero de verdad que os recomiendo que los veáis en casa. Después de cada tipo de sensor tenéis un poco la historia. Y ahora el radar. ¿Cómo funciona el radar? Pues bueno, el radar en realidad al final es una copia de algo que está en la naturaleza. No es exactamente igual, pero la idea es la misma. Los murciélagos, ¿vale?, usan la ecolocalización para localizar cosas. Y al final el radar es algo más o menos parecido. Tenemos un satélite, un avión, un sensor radar que emite unas ondas y luego las recoge, ¿no? ¿Y qué características tiene? Pues que es activo, ya no estamos trabajando con la luz del sol, sino con la energía que emite el propio sensor, ¿vale?, con la onda. Y las ondas de radar tienen una cosa que es un poco más complicado de interpretar que un sensor multiespectral, porque tienen dos partes. Una parte de fase, digamos que sería la intensidad con la que vuelve la energía emitida, y una parte de polarización, porque las ondas pueden ir en un sentido o en otro, y eso es como la parte imaginaria, ¿vale? Los que hayáis estudiado electrotécnica, esa omega que había está ahí. Entonces, nos permite hacer distintos tratamientos de la información solo trabajando con backscatter, que sería la intensidad, o trabajando con interferometría, que es la parte de la polarización, y eso tiene distintas aplicaciones, ¿vale? Y trabaja en la parte de las microondas. De ese espectro electromagnético va todavía más a la derecha que el infrarrojo. Y aquí tenéis un vídeo que sí que es bastante chulo, porque hay un satélite con forma de murciélago tirando pianos, y es de verdad que merece la pena. Este sí que merece la pena verlo, de verdad. Y bueno, hay otros tipos de sensores, como es el LIDAR, que es en lo que realmente nosotros somos más expertos en agrestas, aunque hacemos también teledetección con radar y con multiespectral, ¿vale? El sensor LIDAR es un sensor láser, ¿vale?, que tiene estos 4 componentes: un ordenador, un sensor y receptor láser, un receptor de GPS y un sistema inercial de navegación. Entonces, digamos que el avión va pasando, todo eso está montado en la driba del avión, va escaneando, ¿vale?, y la información que se va recibiendo nos va dando una información de cómo es el territorio. Es interesante tanto el radar como el LIDAR frente a lo que sería un sensor multiespectral, que tienen capacidad de penetración en la vegetación.
Cada uno tiene unas características, pero pueden penetrar, y eso nos da información de estructura, que complementa el otro sensor. Al final, esto es un poco lo que hay. Y aquí tenéis otro pequeño vídeo que va de toda la parte del LiDAR. Dicho todo esto, tenemos un montón de sensores. ¿Y cuál es la mejor herramienta? Pues al final va a ser la mejor herramienta siempre la adecuada a lo que tú quieres mirar. Para mirar una cosa en mucho detalle, vas a tenerte que irte a una herramienta de escala local, incluso uno de estos drones que ahora están tan de moda y que la verdad es que se están haciendo cosas bastante chulas con ellos. Pero si necesitas hacer un proyecto a escala país, ya no te va a valer eso, te vas a tener que ir a una escala global y entonces probablemente te irás a información satelital. En medio pues están los aerotransportados, que son las escalas regionales. Y las plataformas que estáis viendo son las que trabajan todo este tipo de sistemas, desde el satélite, este es un Sentinel-2, ¿vale? Aviones para vuelos más extensos regionales, helicópteros para vuelos regionales quizá, pero más pequeños. Luego tenemos los drones, esto es un dron convencional que mide en RGB, esto es el que tiene en un ala fija de muchas especies, esto ya es un dron multicóptero que lleva un LiDAR, este bicho ya es mucho más caro y más preciso para trabajar en pequeño, hasta otros sensores como este tipo que lleva ahí una mochila, lleva un LiDAR, lleva un sensor también, aparte del LiDAR, lleva unas cámaras, y este tío al final es en sí mismo un sensor LiDAR y a la vez multiespectral, ¿vale? Entonces, bueno, realmente hay millones de posibilidades, lo que habrá que ver es para qué vale cada cosa. Y yo me preguntaba un poco después de ver esto, ¿y todo esto vale para algo para los pastos? Entonces, como yo de pastos sé muy poco, te pones a mirar cosas. Y si te pones a mirar, pues en la propia revista Pastos hay muchísimos artículos de gente muy sesuda que está haciendo cosas. Luego, aquí, de esto seguro que sabéis todos mucho más que yo, tenemos cosas que estáis haciendo. Igual vosotros sí, igual vosotros no. La pregunta es, ¿esto es tan difícil como para no poderlo hacer? Pues bueno, yo sinceramente pienso que es una cosa que se puede aprender en el curso de una tesis, incluso sin ir más allá. Y luego, sobre todo, lo que pasa es que ya hay gente que sabe. Aquí en la escuela hay grupos de teledetección con los que podéis colaborar y empresas como nosotros que también os pueden ayudar. Con lo cual, yo, de verdad, si vosotros tenéis el problema y la idea, creo que es una buena manera de empezar a trabajar y plantear las cosas a gente como nosotros, que igual tenemos el conocimiento, pero no sabemos cuáles son los problemas que hay que resolver. De todas maneras, os voy a contar algunas aplicaciones que nosotros hemos hecho. Este proyecto es de una chica que está haciendo el doctorado aquí con Sonia, bueno, con Sonia en la UPM, ¿vale? Que es Jessica, una compañera. Y aquí un poco lo que queríamos es hacer una clasificación de usos de suelo en toda la zona de La Rioja y Soria, ¿vale? Se ha trabajado con Landsat 8 y entonces, bueno, se parte de las bandas que tiene el Landsat, tienes las 1, 2 y 3 son las RGB, la banda 4 es el infrarrojo cercano y tienes dos bandas Landsat 8 de infrarrojo medio, ¿vale? Entonces, con eso se calcula el NDVI, ¿vale? Y con el NDVI una serie de texturas, tienes las bandas espectrales y también trabajas con una serie de derivadas de los modelos digitales de elevaciones y generas un stack de bandas. ¿Qué puedes hacer con eso? Pues bueno, ahora mismo pensarías en cuál es la leyenda que quieres perseguir, que quieres tu objetivo de digamos, cartografiar, separar tipos de superficies. En este caso, esta es la leyenda que usó Sonia, y una vez tienes el stack de bandas, esto funciona así, esto es clasificación supervisada, ¿vale? Necesitas ver unas zonas dentro de esos tipos de leyenda, o sea, unas zonas de pasto, unas zonas de regadío, unas zonas de pino albar en este caso, ¿vale? Zonas que sepas que son, analizar cómo son las respuestas espectrales de esa serie de bandas en esas zonas, ¿vale? Y luego, con un sistema, en este caso usábamos Machine Learning, hacer una clasificación para todo. Y luego hay una fase de verificación que todo eso funciona, para lo cual al final tienes que coger unas zonas de entrenamiento y unas zonas de test, ¿vale? Aquí tenéis un poco la lógica del proceso, se dibujan unas zonas, pues aquí estamos dibujando una zona de matorral, ¿vale? Estas zonas tienen una respuesta espectral de matorral y además de todas las bandas, se hace el stack de bandas con la información espectral, los índices de vegetación, la textura y los variables del modelo digital, que salían 21 bandas, si os acordáis de antes,
y en este caso lo metemos a trabajar con Random Forest, y es un sistema de árboles de decisión que lo que nos va a hacer es una predicción de qué hay en el resto del territorio, ¿vale? Esto hay que validarlo. Y bueno, este es el mapa que sacamos en este caso, salía una fiabilidad, es un trabajo fin de máster, salía una fiabilidad del 80%, bueno, pues son cosas que se pueden ir haciendo. Aquí estamos hablando ya de, digamos, una cosa muy amplia, pero esto lo puedes bajar a niveles de precisión más pequeñas, quiero decir, que igual que estás clasificando esta leyenda, igual puedes clasificar una leyenda en la que ya estés buscando pastos concretos, ¿vale? El tema del coeficiente de admisibilidad de pastos. Esto realmente es una cosa como muy sensible y que genera mucho debate, ¿no? Yo no quiero entrar en si es lo mejor que hay para España o no, yo pienso que no, pero bueno, el caso está en que simplemente el hecho de cómo se está haciendo es teledetección pura, con lo cual es directamente algo que os afina, ¿no? La idea un poco es ver qué superficies son financiables. Por lo que he visto yo, hay como dos maneras de atacarle. Se puede atacar por la actividad que hay de pastoral en las zonas o por la producción, descontando las zonas no elegibles, y eso es lo que nosotros en España hemos elegido, ¿vale? Ir por esta zona. Por lo que he visto, que yo no lo sabía hasta hacer esto, por ejemplo, Francia ha ido por otra vía. Llegados a este punto, el coeficiente de admisibilidad de pastos tiene tres factores, uno es el suelo, otro es la pendiente y otro es la vegetación. Y vamos a ver cómo los tres son teledetección pura y dura de una manera automática, ¿vale? Bueno, lo primero que se hace es con los recintos del SIGPAC localizar los recintos de pastos. Se calcula el coeficiente de admisibilidad de pastos en función de estos factores en píxeles de 5×5 y por el promedio del coeficiente de cada recinto se le asigna al recinto de un coeficiente de admisibilidad de pastos, ¿vale? La pendiente, ¿por qué es teledetección? Pues básicamente es teledetección porque la pendiente, que al final lo que está midiendo es la accesibilidad a la zona, realmente se está calculando con un modelo digital que viene del LIDAR de PENOA, ¿vale? Entonces se está trabajando con el modelo de 5×5 del IGN y esto es lo que tenemos para usarlo. Un factor que es teledetección. El factor suelo, ¿vale?, también es directamente teledetección. ¿Os acordáis que os decía que la vegetación se identifica bien por esa diferencia que tienen la banda del rojo y la banda del infrarrojo en cuanto a reflexión? Pues el NDVI, que al final se calcula como la banda del infrarrojo menos la banda del rojo partido por la banda del infrarrojo más la banda del rojo, es un valor que está entre -1 y 1, ¿vale? Nos puede permitir trabajar. En este caso se usa Rapid Eye, ¿vale?, que es un satélite multiespectral de alta resolución, y se trabaja también evidentemente en 5×5 y los píxeles se van a seleccionar como suelos vegetales y suelos no vegetales, ¿vale? Aquellos que tienen un NBI positivo tendrán 1 y el resto 0. Y la tercera parte, el factor de la vegetación, realmente se hace directamente con el LIDAR, ¿vale? Hablaba con Juan, justo que ha pasado a la entrada, de que él tiene experiencias de que funcionan bien. El LIDAR tiene sus limitaciones. Si alguien quiere profundizar, es de lo que más sé, ¿vale? Pero bueno, es lo que ahora mismo se está usando, se trabaja en píxeles de 5×5 y lo que se miden es las alturas de la vegetación en esos píxeles, ¿vale? Cuando son zonas de herbáceas de menos de 0,4 metros, pues son directamente asimilables, y para el resto se mide el tanto por ciento de matorral, ponderado con el arbolado. Entonces, a través de una serie de, primero, teledetección con ese LIDAR para determinar esas alturas en los píxeles de 5×5 y luego una serie de criterios que lo que hacen es ver cómo se aplica, pero que no dejan de ser como filtros a esas alturas, generas ya el coeficiente de admisibilidad. Y luego hay algunos, bueno, hay multitud de artículos. Yo os he puesto aquí dos por no enrollarme mucho para que veáis ejemplos de cosas que se hacen, ¿no? Aquí hay un ejemplo que se hablaba de producción de biomasa, ¿vale? Y al final trabajaba con Landsat 5 en el Pirineo, trabajaba probando distintos índices de vegetación, ¿vale? Y medían la producción en campo, con trabajo de campo para medir la producción, comparando y luego haciendo estadística y comparando. Un poco lo que vienen a decir estos autores es que sí que hay una correlación, pero que fluctúa mucho en función de los resultados, y obtenían Rs cuadrados para los ajustes que eran desde R cuadrados desde 0,90, que a priori podría parecer muy bueno, habría que ver bien esos resultados,
a 0,32 para el peso seco, perdón, para el peso fresco y un poquito peores para el peso en seco. Y que todo eso dependía. Lo que pasa es que los resultados sean los que sean. Lo que yo os transmito es que es un estudio de producción en función de digamos, en este caso, los índices de vegetación. Y sí que se probaba, por ejemplo, que el NDVI era el que mejor funcionaba. En este otro artículo hablaban de la caracterización de pastos de puerto también en Pirineos, ¿vale? Y un poco lo que los autores entendían era que la producción durante el verano va cambiando, entonces la fenología tenía mucho peso, con lo cual decidían hacer clasificación supervisada, pero en vez de en base a una imagen, en base a varias imágenes, para captar cómo iban cambiando los pastos, ¿no? Trabajan con Landsat 5, 3 imágenes, de junio, julio y septiembre, y con las bandas de las que ya hemos hablado que tiene, pues visible, infrarrojo próximo, infrarrojo de onda corta, que es el medio, ¿vale? Y bueno, según estos autores, obtenían muy buenos resultados en las clasificaciones para detectar los distintos pastos de los puertos, ¿no? Y un poco lo que vienen a concluir ellos es que su apuesta porque la fenología iba a tener mucha importancia a la hora de determinar los pastos, pues efectivamente se cumplía. Esa es la parte donde más podéis aportar vosotros, si no controláis de teledetección, cuando trabajáis con otros, porque vosotros sois los que conocéis bien cómo funciona el medio que queréis estudiar y vais a tener ya las pistas previas para que la gente que os ayude a mirar pueda mirar bien lo que está pasando, ¿vale? ¿Y por qué yo os voy a plantear que de verdad ahora es el mejor momento para trabajar con estas cosas y que nunca había sido tan fácil? Porque realmente es así. Y a esto ha contribuido una nueva tendencia que para mí es general en todo lo que está pasando ahora en la manera de compartir la información, ¿vale? Y es que tenemos datos en abierto que satelitales antes no teníamos. O sea, ahora os hablaré de la serie de Landsat que se ha puesto en abierto hace pocos años y que es brutal y que era información que antes pues tenían para uso interno algunos y ahora se está en abierto, ¿no? Y con esta, además de eso, los programas de software que antes eran muy caros, pues ahora siguen estando los muy caros, que son muy buenos, la verdad, si alguien se dedica mucho a esto, pero también hay otra serie de software que es software libre, que funciona bastante bien y que nos permite trabajar con él. ¿Y esto qué supone? Pues supone que de repente la ciencia se ha democratizado mucho, desde mi punto de vista, porque todos podemos acceder a ella, ¿vale? Más o menos, pero todos podemos acceder, ¿no? Programas como QGIS, que es un software libre que funciona muy bien, nosotros los recomendamos, y que interaccionan con herramientas como Orfeo, como GRASS, como GEDAL, de una manera directa, y con lenguajes de programación como R y como Python, te permiten programar y preparar herramientas que trabajen para trabajar en grandes superficies, y eso sin ser unos super cracks. O sea, yo vengo de Montes, mis compañeros vienen de Montes, aquí aprendimos muchas cosas, pero de eso no, te puedes formar y te puedes preparar, ¿vale? ¿Y cuál es lo que yo os propongo? Pues un poco os propongo que trabajéis con toda esta información satelital, con todo este LIDAR del PNOA que tiene sus limitaciones, pero también eso, con software libre, y que os forméis en el tratamiento de datos, y con todo esto que empecéis a reutilizar un montón de información que ya está disponible para ponerla en valor para los pastos, ¿no? Eso es un poco la propuesta de valor que yo creo que se puede hacer ahora mismo. ¿Qué tenéis en abierto, ¿vale? Para que lo sepáis los que lo conocéis menos? Pues el programa Copernicus. El programa Copernicus tiene como 3 patas, digamos, una parte es la Agencia Europea, la Agencia Ambiental Europea, ¿vale? Que de esto sabe mucho más Guillermo que yo. Yo básicamente me la imagino un poco como el banco de datos de la biodiversidad a nivel europeo, como recopilan toda esa información, ¿no? Por otro lado, tenemos la parte de la ESA, del componente espacial, y una parte de servicios. Y en concreto para pastos, pues nos interesaría el servicio LAN. ¿Y qué son estos servicios? Pues ya, si alguien no sabe nada de teledetección y quiere bajar, aquí hay información que podéis bajar ya procesada, ¿vale? En concreto ahí está el LAI, por ejemplo, el NDVI, distinta información que podéis descargar. El problema de estos servicios es que de momento la resolución es pequeña. O sea, pequeña, en este caso estoy hablando muy grande, ¿vale? Lo que se está trabajando ahora y colgando es en 300 x 300, si no me equivoco. Y claro, para estudios a nivel país eso está muy bien, pero para estudios más pequeños igual no es suficiente. Por eso es mejor saber procesar y tratar tus propios datos. Pero eso también es posible, porque Copernicus ahora mismo tiene estos satélites en funcionamiento y todos los datos que generan están en abierto y se pueden bajar, con una además muy rápido. Tenemos Sentinel-1, que es radar,
y tienen 2 satélites operando en banda C con revisita cada 6 días. Eso es muy productivo. Hace poco veía, mirando para aquí, no lo he puesto, pero por ejemplo, un estudio hecho con Sentinel-1 en nuestro país para detectar cuándo se van cultivando algunas especies. Quiero decir que se pueden mirar cosas muy finas. Esto era de agrícola, por eso no lo he puesto, ¿vale? Sentinel-2 tenemos también 2 satélites, ¿vale? Que con revisita cada 5 días, ahora mismo que ya están operando los 2 y con resoluciones de 10 por 10 y 20 por 20. Es media resolución, pero ya es una resolución bastante interesante para trabajar, ¿vale? Depende de lo que estéis buscando, algunas bandas están en 10 y otras en 20. Es muy útil para coberturas de suelo y detecciones de cambio de uso. Esto, bueno, nosotros trabajamos más en la parte forestal, pero por ejemplo lo hemos usado ahora para detectar en Valencia que hubo unas nevadas muy grandes el año pasado en una zona donde los árboles no están acostumbrados, para detectar, se produjeron millones de caídas de árboles, un desastre bastante grande, y lo hemos usado para detectar todas esas zonas y cuantificar los daños. En este caso era para tema de riesgo de incendios, porque toda esa madera está en el suelo y ha cambiado todos los modelos de combustible en la zona. Pero bueno, pensar simplemente en la capacidad de estudio del cambio. Luego hay otros satélites como Sentinel-3, que ya están 2 en órbitas, pero solo hay 1 en producción, y este está más pensado para estudio, digamos, de la superficie del mar, aunque ahí no, pero por debajo, topografía marina también. Y luego tenemos Sentinel-4 y 5, que están programados para 19 y 20 para monitoreo de composición atmosférica, y Sentinel-6, ¿vale?, que está pensado para medir la altura del nivel del mar, ¿no? Todos estos datos están en abierto. Si no es muy interesante, es un poco, sobre todo, bueno, aparte que son muy complementarios, como ya se ha visto, cada satélite vale para una cosa, porque están gratuitos y están en abierto prácticamente en tiempo real. Por otro lado, tenemos que la propia ESA genera herramientas libres, ya os diré dónde descargarlas, y entonces podemos, de una manera sencilla, sin saber mucho, con un pequeño training, usar unas herramientas ya testadas por ellos que son sencillas de utilizar, ¿vale? Y sobre todo, datos aquí en Europa, cada 6 días en radar y cada 5 días en multiespectral, que es una pasada. Por otro lado está Landsat. Landsat es el proyecto americano. Landsat es interesante porque tiene historia, sobre todo por eso, ¿no? Es verdad que tiene una resolución menor que Sentinel, porque hemos dicho que Sentinel va en 10 metros de resolución y Landsat va en 30, pero es que llevan cogiendo datos y están disponibles desde el 84. Eso quiere decir que tenéis series de datos de 33 años disponibles con el mismo tipo de sensor, quiero decir, porque hay desde antes del 70, pero ya es un sensor un poco diferente y es más complicado de procesar, pero estos los podéis procesar de la misma manera y pues se pueden hacer estudios de series temporales muy largos y bueno, es que 33 años ya para temas de pasto yo creo que da para bastantes. Así que esa es la parte mejor que tiene Landsat. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando hay distintos algoritmos para trabajar con series temporales. Nosotros estamos trabajando con BIFAS, en concreto esta compañera que está haciendo la tesis con Sonia, ¿vale? Y un poco a través, digamos, del BIFAS puedes ver un poco cosas como esta, ¿no? Estos serían los datos que nosotros capturamos año tras año, puedes ver la fenología año tras año de una zona, por ejemplo, de pastos. Entonces lo que te permite esto es detectar que aquí ha habido un cambio fenológico importante, que puede ser pues una roturación nósea, un cambio de especie, hay que mirarlo. O sea, nosotros esto lo estamos aplicando para que os hagáis una idea, sobre todo a detectar claras en zonas forestales, y se detectan no solo las cortas a hechos, sino las claras, o sea que es un tema bastante interesante. Y luego, por otro lado, tenemos lo del LIDAR. El LIDAR es una cosa ya más nacional, esto es más para trabajar en proyectos nacionales, pero no dejamos de ser uno de los pocos países de Europa que tiene un plan nacional de captura de información. Hay más países, pero que esté todo en abierto y que haya una segunda cobertura, ahora mismo solo se me ocurre Dinamarca, ¿vale? Entonces, a nivel forestal hay datos y datos y datos, que igual para pastos estamos hablando de la zona más complicada para trabajar, porque yo desde luego con LIDAR no les recomiendo mirar por debajo de 0,4, pero para esos pastos que tienen zonas de matorral, igual sí que puede ser interesante, ¿no?
Y aquí realmente habría que ver hasta dónde se puede trabajar. Nosotros tenemos detectadas ciertas limitaciones, también os digo. Otra cosa interesante en LIDAR es esa segunda cobertura que está ahora mismo en trabajo, que está previsto que se acabe para 2020 y que se espera que se haga cada 6 años. Y aquí tenéis un poco el mapa de cómo está a día de hoy, ¿vale? Las zonas rayadas son las que se han licitado este año, y luego aparte hay 2 comunidades, Navarra y el País Vasco, que han licitado, que lo han hecho por ellas mismas, y por eso no está en este mapa, que es del IGN. Y aquí tenéis el centro de descargas, por si alguien está muy interesado y quiere descargarse, del IGN, donde tenéis toda esta información LIDAR, pero también hay información capturada por aerotransportado de imagen con infrarrojo, que también puede ser interesante para temas de teledetección. Y también tenéis aquí algunas recomendaciones de plataformas de descarga. Estas son las plataformas de descarga de Landsat, y también podéis coger Sentinel de Estados Unidos, son 2 plataformas distintas, ¿vale? Y son interesantes. Y también os recomiendo que intentéis primero trabajar con Sentinel aquí, porque es más agradable, más user-friendly, que se dice ahora, para bajar los datos. Pero no tiene todo lo de Sentinel. Entonces, si no lo encontráis ahí, os podéis venir a la página de la ESA, que también se puede descargar, es un poco más incómodo, pero ahí. Y podéis descargar las 2 misiones. Aquí estáis viendo una de Sentinel-1, ¿vale? Que era el radar, como os decía. Por otro lado, cuando lo tengáis en casa tenéis los enlaces a todas estas cosas. Tenéis de la parte de Snap. Snap es la herramienta de la ESA para procesado, y una cosa interesante es que una vez lo aprendes a manejar, se pueden hacer como flujos de trabajo, con lo cual te puedes crear un flujo de trabajo para corregir las imágenes, ¿no? Porque hay una parte de procesado de imagen que sí hay que saber hacer, tanto de radar como de LIDAR, ¿no? Y bueno, esto te lo puedes tener programado y puedes tener un flujo de trabajo. Para hacerlo mecanizado hay que saber un poquito de programación, pero para hacerlo para pocas imágenes y ver cómo funciona, se puede hacer a título, digamos, usuario. Y aquí tenéis un poquito de software de LIDAR, que os recomendaría un visor si necesitáis, ¿vale? Que es el Fubro, y el Fusion, ¿vale? Que es un programa del USDA americano, ¿no? Conclusión, que al final un poco lo bueno es que tenemos toda la información disponible y tenemos los programas para usarlo, y aquello que quedaba muy lejos en algo que hacían unos pocos muy especializados en teledetección, sigue quedando en su mano a la hora de hacer un análisis más exhaustivo, pero ya nos permite empezar a jugar. Y en cualquier caso es mucho más fácil que, si vosotros tenéis una idea, un estudio que queréis plantear, ¿vale? Se lo podáis plantear a grupos que puedan manejar estas herramientas, y con un coste mucho más pequeño que antes, cuando había que pagar imagen y había que pagar licencias de los programas, se puedan incorporar a los estudios. ¿Y qué podéis hacer? Pues bueno, a mí estas son las cosas que se me ocurrían así, pues clasificación tanto de usos de suelo como de pastos directamente específicos, lo cual es mapificación de pastos, ¿no? Para cada nivel de detalle que queráis habrá que trabajar con una determinada información, pero a priori se puede hacer. Importante también, detección de cambios, y esto da lugar a los estudios de todas las partes, digamos, de fenología, estacionalidad, que tienen que ver mucho con el tema de los pastos, ¿no? Entonces, por lo que he visto, hay bastantes estudios de cálculos de producción de pastos, ¿vale? Y nosotros un poco aportamos la posibilidad de estudiar la recuperación de ecosistemas tras perturbaciones analizando estas series temporales, ¿vale? Porque tú puedes ver cómo era la serie antes de la perturbación y luego ver si después puede recuperarse igual, ¿vale? Y bueno, deciros eso, que estamos en un momento como muy dulce a la hora de poder trabajar por todos estos datos que igual ahora para vosotros lo cuentan así y parece que no es nada, pero que hace no tanto tiempo no estaban disponibles para trabajar en abierto. Y entonces un poco lo que yo os planteo es que como que ya no hay muchas excusas para no usarlo si lo queréis usar, porque realmente está la oportunidad y está la tecnología, lo que hay es que formarse un poco y aprender a usarlo, pero estáis más cerca probablemente de lo que pensáis de poder hacer cosas bastante interesantes con todo este tema de teledetección aplicada a vuestro sector. Y me quedo aquí. No sé si me he ido muy rápido, igual. Pues nada, muchas gracias. Yo creo por la alusión además
la presentación se alojará en la página web de la SG de Pastos, entonces la podéis descargar todos, ¿no? Con los enlaces y... Sí, está todo... Y con todas las sugerencias. No dejéis de ver el vídeo de los pianos, de verdad que... Bueno, ahora sí quieres. A ver. Bueno, preguntas, comentarios, recomendaciones. Bueno, soy Óscar. Te quería preguntar, dices que no, a lo mejor no es tu especialidad de pastos, pero pues si sabes algo de todo el tema de agroseguros que cuantifican la sequía de pastos de los agricultores cuando hacen el seguro, se debe basar en herramientas de detección. No sé si nos podrías hablar un poquito de esa línea, porque hay mucha controversia también, que hay muchos... Vale, sí. Sí, o sea, realmente, efectivamente no soy experto en ese tema, pero sé que hay mucha controversia, porque ahora mismo hay unas herramientas que son las que están usando los seguros y los ganaderos no están nada de acuerdo. De hecho, nosotros hemos presentado con la gente en Andalucía, no sé si es con Asaja, con alguna de estas con alguna asociación de agricultoras, un grupo operativo que es como se está gestionando ahora un poco la innovación a nivel nacional de todo el medio agrario, orientado precisamente a desarrollar una nueva metodología que esté más acorde con lo que ellos opinan que es lo mejor. Nosotros ponemos simplemente la herramienta, ¿vale? Pero sí que sé que se hace así. Lo que pasa es que, para serte sincero, sé eso y no sé mucho más, ¿eh? O sea, que eso y que efectivamente debe haber bastantes discrepancias, porque a nosotros nos han llamado directamente para buscar una solución en este sentido y presentar una cosa que luego pudiera ser estudiada y analizada. Casi es como para hacer un desarrollo de un estudio científico que puedan presentar ellos como aval de, oye, mira, esta manera de hacer las cosas no puede ser así porque no estás contemplando realmente la sequía fisiológica, y esta otra sí, ¿vale? Pero no sé dónde está el punto de bien o mal, ¿eh? En principio están utilizando NDVI. Sí, sí es. Un periodo de referencia que es respecto a lo que compara. No, bueno, yo hablando del Ministerio de Agricultura, todos mis compañeros de mesa, porque el otro día estamos utilizando unas imágenes móviles, no tanto por el algoritmo, sino a lo mejor por la resolución que ya se ha visto superada, ¿no? Entonces a lo mejor una actualización, ¿no? de lo que se está haciendo sería conveniente. No sé los resultados, porque los resultados pueden ser para mejor para peor en función de cómo se interpreta. Pero sí, desde luego tendría que actualizar un poco la metodología por las nuevas tecnologías que nos han explicado. ¿Preguntas? Yo tenía una cosa que iniciar. En el PENOT nos has comentado, el SIOSE que depende del PENOT, ¿tiene diferencia? ¿Nos puedes comentar algo al respecto de la revisión del SIOSE? El SIOSE que va en el PENOT. A ver, es que me pierdo un poco. Pues son los dos visores que podemos acceder así a nivel los mortales. Vale, o sea, yo creo que al final el programa es único, ¿vale? Todo lo que yo creo que al final, igual Guillermo me echa una mano, digamos que el programa de PENOA, la parte de LIDAR está cofinanciada por distintas partes, y yo no sé si en concreto esta gente contribuye a PENOA para hacerlo. Pero me lo estás preguntando para descargarte información, ¿para qué? Es que no sé, o sea, yo tengo los dos visores y veo que dan información diferente, pero muy parecida, ¿no? Una es la ordenación de uso del suelo, el SIOSE, y otro es el PENOA del cual deriva el SICPAC, y te hago la pregunta porque no... En cuanto a coeficiente de admisibilidad de pastos, sí, dices. Para aplicarlo para ese final, y los dos tienen una cuestión de hacer un estudio en territorio o algo así. Y tengo ahora mismo la duda de cuál de los dos utilizar de cada tal, que ya que me asesoras. Pues te lo tengo que mirar, para serte franco, porque no estoy seguro. Claro, si es solo un sistema de observación de usos del suelo. Entonces, ¿Se basa en qué? Utiliza mucha información, principalmente las imágenes, las fotos aéreas del PENOA, el Plan Nacional de Observación Aérea, que desarrolla el Instituto de Observación Nacional, el IGN, y es parte del Plan Nacional de Prevención. Entonces, el SIOSE utiliza lo único que, en función de la comunidad autónoma, pues tiene una especialización de las imágenes, de las fotos que ha utilizado el PENOA, con lo cual, y luego unos escalas de trabajo, y unos usos de suelo determinados.
Mientras que el Plan Nacional de Teledetección lo único que hace es suministrar imágenes para que luego puedan ser utilizadas para las distintas mapas y coberturas y herramientas que utilizan usos de suelo o coberturas o, por ejemplo, el SIOSE viene a ser lo que el mapa forestal de España. El mapa forestal de España utiliza fotos aéreas también, pero tiene unos usos del suelo distintos, forestales, ¿no? Clasificados, además de los otros datos, como fotografía aérea. El SIOSE utiliza la fotografía aérea para determinar también usos del suelo, no solo forestales, otros, que luego incluye en sus recintos o parcelas con unas pestañas que indican cuál es el uso del suelo determinado, siguiendo más o menos la misma metodología que el proyecto, pero con una escala más precisa. Son fuentes de información distintas. Sí, ¿hasta qué punto recomienda el uso combinado de la teledetección, en este caso para pensar en pasto, uso del suelo, con el trabajo de campo, para, digamos, tener un feedback de la copia de información más precisa? ¿Esto es muy habitual hacerlo, menos habitual? Parece que... Hombre, yo creo que es imprescindible. Es imprescindible. O sea, esto no es algo que nos va a dejar de ir, que nos va a quitar el ir al campo, digamos. Para mí, para nada, sino nada más lejos de la realidad. Lo que pasa es que nos puede ayudar a orientar mejor los esfuerzos, ¿vale? Para que el tiempo que estemos en el campo sea más efectivo. Pero ir al campo sigue formando parte del trabajo y verificarlo, ¿no? Y en el tema de los pastos creo que más todavía, a vosotros os toca más, porque, bueno, pues al final un poco en masas forestales tenemos un mapa forestal bastante bueno, hay mucha información trabajada, el LIDAR con estructura bastante bien, tienes otros sensores que te ayudan a lo que no es estructura y tienes una muy buena información para que yendo al campo complementes, pero en el tema de los pastos yo creo que hay mucho más por hacer realmente, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto, porque de verdad no controlo de pastos, hay buenas cartografías de pastos y qué se podría llegar a hacer, pero yo creo que sí que se podrían hacer muchas cosas para mejorar, siempre yendo al campo, tanto a tomar muestras que te permitan, yo creo que las técnicas de clasificación supervisada son técnicas muy interesantes, dependen de un campo para saberlo. En el caso de forestal, pues muchas veces podemos tirar de otros datos que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, como las parcelas del IFN, como el mapa forestal. Vosotros pues tendréis que ir a mirar al campo para hacer unas buenas zonas de entrenamiento de lo que queréis buscar, ¿vale? Y luego además hacer otras parcelas para validar, porque eso, una cosa es la muestra y otra es la validación, ¿no? Pero vamos, el campo sigue siendo imprescindible. Y hasta dónde se pueda llegar es lo que no sé, porque me falta esa parte más de conocimiento de pastos. Yo creo que, digamos que el reto es incluso buscar medidas indirectas en campo que te permitan coger suficiente muestra. O sea, aquí el problema del campo es, por ejemplo, en biomasa o producción de pasto, ¿no? Es, digamos, sacar directamente una medida, cortar pasto, y más pensando que tienes que funcionar con una resolución espacial de los satélites de 10 metros, que es el caso del Sentinel, significa que el número de muestras que tienes que coger es bastante fuerte para poder calibrar y poder validar los modelos que puedas obtener. Con lo que casi yo lo veo como dos fases en campo. Una fase que dentro del mismo campo vas a validar una medida directa, que es cortar, con una medida indirecta como puede ser la altura del pasto o otras que te facilita tomar muchas más muestras. Y con esa medida indirecta de, por ejemplo, altura del pasto, si hablamos de un pasto mesófilo, herbáceo, como lo que tenemos en los herbáceos del norte de España, eso sí que puedes tomar muchas más muestras y puedes utilizarlas para validar estas de teledetección, que al final lo que quieres es extrapolar a todo ese tipo de pasto para toda tu región de trabajo o demás, ¿no? Pero el trabajo de campo es muy costoso, con lo que el diseño de esa parte tiene que ser muy bien pensado, porque lo que estabas diciendo, ahora de esto tienes todo lo que quieras. Claro. Y ahora lo que nos falta es trabajo de campo, que es lo que realmente tenemos muy poca capacidad de hacer a gran escala, ¿no? Yo creo que también el
problema básico de los pastos, que supongo que saldrá en el debate, que es que no solamente es que estamos revisando una estructura, es que las estructuras herbáceas pueden ser muy distintas en cuanto a calidad o producción, y además aparecen otros factores que no están tampoco contemplados, que es toda la parte de gestión, de pastoreo, no pastoreo, de sega, no sega, que eso es lo que hace que aparezca una u otra comunidad. Entonces eso, claro, vamos a decir reto, además, por no decir dificultad. Quería preguntarte sobre una cosa. Cuando se hace el tratamiento de imagen, cuando hablamos de detección, por ejemplo, en el tema de incendios, se puede detectar perfectamente, de hecho es una herramienta muy buena para detectar incendios, pero se puede hacer la diferencia entre si ha habido un incendio o hay una sequía extrema en algún sitio, porque yo creo que de lo poco que sé de detección, normalmente cuando se hace el tratamiento de la imagen es dependiendo de cuánta agua tiene esa vegetación, ¿no? Si tiene poca o si tiene mucha, pues el infrarrojo es máximo o es un poco más bajo, ¿no? Hay herramientas para verlo. Vamos a ver, es distinto un poco, o sea, bueno, hay algunos índices de vegetación que detectan bien incendios, ¿vale? Específicos. Entonces esos índices funcionan bien. Lo que sí que es verdad es que, digamos que, por ejemplo, hay posibles confusiones. Un proceso de decaimiento, ¿vale? Pues diferenciarlo si es por sequía o si es por una enfermedad que le entra a una masa es complicado. Pero si tuvieras, por ejemplo, una serie temporal, el incendio es muy brusco y sin embargo el decaimiento es pausado, ¿sabes? Es como más lento. O sea, hay como distintas maneras de enfocar. Pero vamos, a priori yo te diría que los incendios no se confunden con nada si sabes mirarlos, por así decirlo. Otra cosa es que hay cosas, las cosas sutiles son, las cosas más bruscas, como un incendio, son más fáciles, ¿vale? Las cosas sutiles, el decaimiento probablemente no sea igual en toda la masa, en las zonas que tengan pues, más humedad y será después y se irá viendo poco a poco. Pero si tú haces, hay productos, por ejemplo de Modis, que hablábamos antes, ha salido aquí, yo de Modis no os lo he metido, es un producto también muy interesante, tiene una resolución temporal muy buena y sin embargo espacial es de 250 por 250 o de 500 por 500, por eso es una resolución muy grande. Pero tienen hechos análisis y ya tienen sistemas de anomalías, entonces tú puedes ver las propias anomalías de qué ha pasado. Las anomalías al final son cosas que en la serie temporal son distintas un año de otras. Entonces puedes ver si hay ese tipo de procesos a esa gran escala, de una manera fácil. O sea que sí, que con un poquito de que sepas no vas a tener un problema en diferenciar esas dos cosas. Habrá otras que serán más complicadas de diferenciar. O sea, vosotros os movéis en la zona más, para mí, más difícil por todo lo que ya habéis dicho. Igual que con el LIDAR estáis dentro de la zona por debajo de 40 centímetros, yo ni miro, o sea, no les recomiendo que no se mire directamente a la gente que da cursos conmigo, ¿vale? Y vosotros estáis una parte importante ahí. ¿Tienes experiencia en aparatos terrestres para definir firmas espectrales? Porque esa es otra vía también, ¿no? Pues no tengo mucha experiencia, para serte sincero, pero sí que he estado hablando con alguna persona antes de venir aquí porque me temía que me ibais a preguntar. Y bueno, lo que me han venido a decir que esa es una vía muy interesante. El tema está que para aprovecharlo bien realmente te tienes que ir a hiperespectral, para que realmente al final un poco el multiespectral lo que tienes es más o menos algo así. De todo ese espectro continuo, por hacerlo de una manera tendrías aquí las bandas y luego tendrías aquí otra banda y aquí otra banda, ¿vale? Y entonces aquí tienes el infrarrojo cercano, donde pilla la banda del satélite, aquí el infrarrojo medio y este sería el RGB, ¿vale? Con cada satélite tiene unas bandas. En el hiperespectral esto en realidad es un continuo, digamos, no es exactamente así, pero tiene muchísimas más bandas. El espectroradiómetro te permite comparar eso y ahí sí que puedes hacer cosas más fijas y sí que eso es muy interesante, claro, porque ahí sí que podrías... Pero al final tendrás que relacionar, digamos, para extrapolar
Sí. Lo tendrás que relacionar con el satélite X. Que Claro, tengas. eso es. O sea, lo que igual tienes más o con el satélite X o con un vuelo aerotransportado de hiperespectral, igual te es más sencillo. Pero vamos, sí que se están usando para cosas. Hay un proyecto bastante interesante, no sé, te estoy machacando, Guillermo, pero seguro que sabes también, el proyecto que están haciendo de análisis de hábitat de natura, que lo lidera la gente, o sea, lo está coordinando el Ministerio, pero hace poco hubo una reunión de todas las comunidades autónomas y la gente de Cantabria yo sé que está trabajando muy fuerte y yo creo que allí están usando espectros radiómetros para algunos hábitats muy específicos. Pero no, igual te puse... ¿Qué? Matos, claro. Yo no sé de ese proyecto prácticamente nada, yo a lo mejor la puedo pero muy importante en esto, el tema de los espectrómetros de campo. Claro, tú tienes una firma espectral clara, pero tened en cuenta que esa firma espectral depende de tantísimas cosas que es algo muy difícil sacar esa firma. Hay mucho ruido. Hay mucho ruido y luego además que pues entre, no sé, luego cuál es el estado en ese momento activo, ¿no?, de las plantas. Incluso estamos hablando de estos de píxeles pequeñísimos, ¿no?, que a lo mejor pillas la hoja, tienes que saberlo muy bien. Esto más en laboratorio se está haciendo, ¿no?, con especies, pero luego extrapolar eso, hay una contaminación tal de respuestas espectrales, ¿no?, de las distintas superficies y especies y matorral, que es muy complicado separar unas cosas y otras. No, ya entra en machine learning. Claro, yo lo veo todavía. Había, yo es que me quedé, no dice que me quedé, pero me quedé hace tiempo en estos temas de detección, pero había un satélite que se llama Hyperion, que sí que tenía una resolución hiperespectral, hacía franjas muy estrechitas, pero ahí hay un proyecto de investigación bastante interesante que sí podía haber algo de firmas espectrales. Que al final es un trabajo puramente estadístico, de ayudar a correlacionar, ¿no?, en función de tecnología. Estamos hablando de tantas cosas que al final es complicado. Incluso complicado con especies anatómicas, pequeñas y grupos anatómicas de pastores, me parece mucho más complicado. Bueno, lo dejamos en reto, ¿no? Está bien. Dificultad. ¿Alguna pregunta más? ¿Ya pasamos? Sí. Perdón. Muy sencillita. En una de las diapositivas, no sé qué era con el Sentinel, no sé cuál, de los índices que se podían ya consultar directamente sin hacer tratamiento. Sí. Y me ha parecido ver uno que tenía las siglas con el acrónimo de LAI. Es el LAI, es el índice de la foliar, sí. Porque eso sería muy interesante. Lo único eso, que lo tienes en el 300 por 300, digamos. Empezaron haciendo a kilómetro por kilómetro, ahora han bajado. Esto, lo que está haciendo la agencia europea, vamos, el programa están contratándolo a empresas. Yo creo que al final acabarán adaptándolo a las resoluciones de los satélites, pero de momento es mucha información que procesar. Sacan licitaciones de empresas y las empresas, pues empresas grandes aquí en España. Está saliendo Indra, pero no es Indra, hay otra empresa que es una de las que más está trabajando con ellos y preparan los productos para colgarlos. Sí que lo predice bien, o sea, el valor que te da está comprobado que atina. Hombre, yo supongo que sí, pero no, para serte franco, el LAI lo hemos intentado usar una vez y de momento no lo hemos usado, este LAI en concreto para un proyecto, de momento no hemos llegado a aplicarlo. Estamos con un proyecto I+D que lo queremos probar para ver si contribuye también como una variable más a meter, pero no lo hemos probado para hacer. Pero vamos, yo doy por hecho que los productos que están ahí son serios, o sea. Como se va a quedar aquí Keiko por la tarde, pues luego en la mesa redonda seguro que podemos seguir.